La chispa es una excusa para avivar nuestro propio fuego, porque nunca sabemos a dónde nos puede llevar una conversación poderosa. Hay una palabra que nos limita un montón a nosotros y es el juicio, ¿cierto? Como que la invitación a nosotros al hacer, como al recordar este modo primitivo es quitarle el miedo al juicio, que justamente eso es lo que no tienen los animales, ¿cierto? Un animal no juzga al otro porque juega o no juega, porque salta o no salta, es como que simplemente observa y si se siente como motivado a entrar en ese juego o a entrar en esa relación, simplemente lo hace, no es como, ay, qué pena jugar así, pues como que, o qué pena cargar, esto sí se debe cargar así, como que hay un montón de videos también de memes en gimnasios, incluso pues, que es como, uy, no, yo no voy al gimnasio porque no sé hacer ese ejercicio, qué pena que me graben. Y termina uno siendo viral por allá, quién sabe dónde, y yo solo quería ir al gimnasio. Que el movimiento hace que estemos en constante evolución, ¿cierto? Y que a través del movimiento de nuestro cuerpo empezás a entender cómo se mueve también tu mente, cómo se mueve también tu espíritu y cómo todo se va conectando y va generando como un balance en tu vida, ¿cierto? A veces sentimos que mucha ansiedad, depresión, como todas estas, no sé si llamarlo enfermedades o como todas estas condiciones mentales que hacen que la gente se estanque un poco, que las personas sientan que no encuentran una salida, que no saben cómo hacerse cargo. Siento que cuando empezamos a moverlo y a transitarlo a través de nuestro cuerpo, empezamos a entender cómo sacar toda esa información o cómo expresar toda esa información que está ahí adentro, que quizás a través de la mente solamente, de los pensamientos, se nos hace imposible, ¿cierto? Y tu cuerpo empieza a soltarlo y empieza a mover toda esa energía que está ahí y vas desbloqueando todas esas limitaciones mentales o todas esas cosas que no te dejan avanzar, ¿cierto? Y viceversa, ¿cierto? Cuando hay mucho movimiento en tu cuerpo, también a veces es necesario hacer pausas para que tu mente pueda entenderlo y pueda vivirlo. ¿Sí? Hola, bienvenidos a La Chispa Podcast. Estoy muy emocionada de estar otra vez en un nuevo episodio con ustedes. Hoy tengo unas invitadas, o sea, ustedes me van a agradecer toda la vida por presentarles estas mujeres y su proyecto. Tienen muchísima información para compartir y para eso estamos hoy acá, para hablar en un nuevo capítulo sobre el movimiento, la importancia de movernos. Entonces las voy a presentar. Ellas se llaman Laura Cardona Mora y Camila Cardona Mora. Ellas, digamos que son unas encarretadas del ejercicio, de la danza, tienen un proyecto hermoso, se llama Alba Nord Training y bueno, creo que de ahí se derivan incluso otros proyectos que ellas nos van a contar más adelante de qué se trata. Y exploran formas diferentes de moverse, que de hecho son las formas que siempre hemos tenido, solo que las hemos ignorado un poco y nos hemos metido mucho como en esta nueva onda. Entonces qué bacano empezar a mirar otras formas de moverse que no sean únicamente estar en un gimnasio, definitivamente. Bueno, sobre todo lo digo por los que hemos tenido problemas para poder ir al gimnasio. ¿Qué tal si empezamos? ¿Cómo están, chicas? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Meli, no, muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias, Meli, por invitarnos a tu video podcast. Estamos muy felices de poder acompañarlos hoy, de poder compartir como toda esta información que hemos estado como transitando a través de nuestra experiencia, que me parece muy importante como llevarla al mundo y que todo el mundo pueda acercarse al movimiento y pueda disfrutarlo y pueda ser parte de esta tendencia que queremos como construir para llenarlos de mucho bienestar. Totalmente. ¿Qué tal si para entrar en calor con el tema empezamos con una ronda de preguntas rápidas? Perfecto. Listo. Puede ser como que una la respondas tú, otra tú y así nos podemos ir intercambiando. Va. Empezamos contigo. ¿El movimiento puede ser divertido? Para mí el movimiento debería ser divertido. Excelente. Para moverme yo necesito ser deportista. Para moverme yo simplemente necesito existir. Eso hace parte de la vida. Genial. Bueno, ir al gimnasio entonces es la única manera de moverme. Pero por supuesto que claro que no. Para mí es una de las formas, pero no es la única. Exacto. ¿Creen que tenemos que aprender algo de los animales? Los animales para nosotras son nuestros mayores maestros. Poder observarlos en su cotidianidad hace parte de poder observar esa naturalidad y esa esencia que nos conecta con nuestra raza, con nuestra especie.
Súper. Bueno, ¿y tú crees que nos podemos empezar a mover a cualquier edad? ¿O es que tengo que ser deportista desde los 4 para moverme? No, cero, pues siento que primero hay que entender que nos movemos desde que nacemos, ¿cierto? Debería cambiar eso como por ser conscientes y sí somos capaces de ser conscientes a cualquier edad. Lau, ¿cómo te sientes después de moverte? ¿Cómo me siento después de moverme? Realmente es un shot de energía vital, siempre que me muevo estoy recargándome a nivel energético, físico, mental, espiritual, de todas las formas. Súper. Bueno, digamos que ya aquí entrando más a profundidad, el movimiento, además de, no sé, movernos de un lugar hacia otro lugar, significa algo muy trascendente, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito de qué es ese movimiento para ustedes? ¿Qué ha significado en su vida? Bueno, yo traduciría ese movimiento como vida, ¿cierto? Como que hay un mindset que me revuelca mucho y es lo que no se mueve está muerto o tiende a morir, ¿cierto? Entonces, para mí eso es ese shot que decía ahorita Lau, como de energía vital, es como que si me muevo estoy viva y al vivir puedo tener un montón de experiencias, entonces eso es lo que me hace decidir moverme día a día. Súper. ¿Y para ti qué es el movimiento? Para mí, ¿qué es el movimiento? Es transformación constante, es evolución, es salir siempre de mi zona de confort y no sentirme estancada en ningún momento. Ese siempre es el recurso al que voy cuando estoy sintiendo que algo está pasando, que algo no se está moviendo. Recurro al movimiento de mi cuerpo para lograr entenderlo. Súper. Bueno, ¿y qué es el modo primitivo? O sea, ¿a qué se refieren ustedes con eso? ¿Cuáles son esas ventajas que tiene o la diferencia que hay entre ese moverse de manera primitiva y ese entrenamiento tradicional que conocemos de gimnasio? Bueno, para mí modo primitivo como que separaría las dos palabras para entenderlas un poco, y el modo es un estado o una forma, ¿cierto? De llegar a algo. Y primitivo, pues como la palabra lo dice, es volver a ese origen, ¿cierto? Entonces es una forma de hacer o forma de estar en esa naturalidad, en lo primero que sabemos hacer por el simple hecho de ser seres humanos, ¿cierto? Diferencias. Pues al entendernos de verdad o comenzar a reconocernos en nuestra esencia, empezamos a conectar o a reconocer esas capacidades y esas habilidades que tenemos por naturaleza, que por educación o por traumas o por X o Y circunstancias de la vida empezamos como a bloquear o a ignorar. Entonces como que la invitación a modo primitivo es como empezar a desbloquear o a recordar todas esas cosas que tenemos por naturaleza y empezamos a olvidar un poquito. Pucha, es que si así era como nosotros nos movíamos en un principio, ¿cierto? ¿En qué momento cambiamos el switch para hablar de esta manera? Yo no he podido entender. Yo siento que lo cambiamos en el momento en que empezamos a compararnos con las máquinas. Siento que siempre, sobre todo como en estas formas de entrenamiento convencionales que conocemos, es o compararnos con una máquina o sentir que necesitamos las máquinas para movernos, ¿cierto? Entonces para nosotros modo primitivo es volver un poco más al orgánico, ¿sí? Como a utilizarlas, entender que esas máquinas fueron creadas por nosotros mismos, por el hombre, ¿cierto? Como que nunca las máquinas van a poder reemplazarnos, sino que nosotros somos los que hacemos uso de ellas para nuestro bienestar o para nuestra satisfacción, ¿cierto? Entonces, hacer uso de ellas más no necesitarlas, o más no darles toda la responsabilidad, sino utilizarlas para nuestro beneficio, ¿cierto? En el momento en que estén y en el momento en que no estén, no podemos depender de ellas para movernos. Entonces, dejar de compararnos con estas máquinas y volver a ese sentido orgánico o a esa esencia natural que nos conecta como con todo lo que hacemos en la cotidianidad, desde esa esencia, desde lo orgánico, desde volver a esas formas básicas, ¿sí? Que de alguna u otra manera olvidamos, ¿cierto? Por querer hacerlo de otras formas más como avanzadas, ¿cierto? Total. Por decirlo así. Digamos que en ese orden de ideas, entonces, ¿qué elementos necesitamos? Porque es que yo me pongo a pensar en la vida cotidiana de un ser humano cualquiera, pues aquí.
Y es como, pucha, cómprate la caminadora, cómprate la elíptica, cómprate la bicicleta estática y hacen un ejercicio estático durante largos periodos de tiempo, no sé, años, meses, después se vuelve el colgadero de ropa, que esa es otra historia, pero es como, pucha, haces el mismo ejercicio y tú crees que ya con eso, pues ya. Con eso estás solucionando tu entrenamiento físico, con eso estás solucionando todo y es un ejercicio en la misma dirección todos los días de esa misma manera. Entonces, ¿qué elementos necesitamos? Sí necesitamos esa elíptica, comprar la promoción o cómo es la cosa. A ver, cuando hablamos de necesitar, yo pondría 2 cosas sobre la mesa. Tener un cuerpo físico y tener vida. Para mí esas son las únicas 2 cosas que necesitamos para poder movernos, ¿cierto? De resto siento que son herramientas que podemos utilizar para un fin específico. Si somos conscientes del movimiento, empezamos a empezar a escuchar a nuestro cuerpo, de verdad. Es como, ok, hoy estoy necesitando caminar, ¿necesito una caminadora o necesito salir a caminar? Hoy estoy necesitando quizás sentirme un poquito más power, necesito unas pesas, o necesito cualquier cosa que tenga peso para poder cargar, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a volver a lo que hacemos y como inspirarnos un poquito de los animales, ¿cierto? Como de lo que hacíamos antes, como que es que antes las máquinas no existían, como que hay un eterno retorno ahí que empezamos a crear máquinas para que nos empiecen a facilitar la vida, ¿cierto? Entonces, cuando la rueda se inventó es para poder alcanzar más distancias, y entre esa facilitarnos la vida empieza a crecer esa bola de nieve y empezamos a crear un montón de máquinas que ya no son solo para facilitarnos la vida, sino para volvernos sedentarios incluso. Entonces, como que una peleita ahí de nosotros, o pues como el llamado de atención es como, bueno, el gimnasio es una muy buena forma de potenciar nuestro movimiento, pero no es la única, porque quizás, no sé, somos capaces de levantar quién sabe cuántos kilos en una máquina en el gimnasio, pero pasa algo en la calle y nos sentimos completamente inútiles al respecto. Entonces, si empezamos a ser conscientes de que porque allá soy capaz de hacer esto, y afuera no, es como que es que yo mi cuerpo está capacitado para moverme, para cargar, para correr, para hacer un montón de cosas que empezamos a ignorar ahí, ¿cierto? Completamente. Y empezar a ver el entorno como una posibilidad para la acción. Eso lo tenemos mucho como en mente nosotros, como hablando de modo primitivo, porque es ver en todo una posibilidad, ¿cierto? Como que si yo veo una silla, solamente la puedo utilizar para sentarme, ¿cierto? O qué puedo hacer con esta silla, si me puedo montar, si me puedo parar, si la puedo alzar, si la puedo jalar. O sea, como que todas estas posibilidades para accionar y para autoentrenarme en un solo objeto, que a veces lo encasillamos en que solo sirve para esto y ya. Y siento que eso hacen mucho los animales, están todo el tiempo explorando con el entorno, están observando todas las posibilidades, ellos lo hacen como para defenderse y para estar como, para cuidarse, ¿cierto? Y todo el tiempo están como atentos a qué puedo hacer, cómo me muevo en este árbol, cómo salto, cómo brinco, cómo hago todo ese tipo de cosas con lo que me va ofreciendo el entorno, ¿cierto? Y ya después adaptan eso a su cotidianidad y empiezan como a performar con esas, sí, con esas experiencias o con esa exploración previa que hicieron. Entonces eso como que lo tenemos mucho en mente nosotros y es como, ok, estoy en este espacio, ¿qué puedo hacer en este espacio? ¿Cómo puedo moverme en este espacio? ¿Cómo puedo hacer uso de él, del espacio, de los objetos, de los otros cuerpos, ¿cierto? Mis compañeros, los que están conmigo, mi comunidad, todo. O sea, ¿cómo puedo hacer uso y ver en todo una posibilidad? Yo meto ahí la cucharada un poquito y es... hay una palabra que nos limita un montón a nosotros y es el juicio, ¿cierto? Como que la invitación a nosotros al hacer... como al recordar este modo primitivo es quitarle el miedo al juicio, que justamente eso es lo que no tienen los animales, ¿cierto? Un animal no juzga al otro porque juega o no juega, porque salta o no salta, es como que simplemente observa y si se siente como motivado a entrar en ese juego o a entrar en esa relación, simplemente lo hace, no es como, ay, qué pena jugar así, pues como que, o qué pena cargar, esto sí se debe cargar así, como que hay un montón de videos también de memes en gimnasios, pues
que es como, uy, no, yo no voy al gimnasio porque no sé hacer ese ejercicio, qué pena que me graben. Y termina uno siendo viral por allá, quién sabe dónde, y yo solo quería ir al gimnasio. No, y el momento en que uno acepta eso es como, ¿qué? ¿Y si me graban qué? O sea, como que ahí es donde aparecen los memes, como que hay un video sin contexto. ¿Y qué tal si yo estaba explorando simplemente qué puede hacer mi cuerpo con esta máquina, que no es lo que me dicen específicamente que para eso sirve? O sea, es una también de las formas, ¿cierto? Que ahí es donde nos empezamos a codificar como imaginar la mente como un cuarto de solamente 4 paredes y no un mundo entero por explorar ahí. Exacto, ese tema de los entornos me parece muy interesante porque todo, o sea, el entorno es todo. O sea, si vos estás en el metro, pues subí las escaleras, o sea, desgastate ese ratico porque tu cuerpo puede aprovechar esos momentos que parecen ser como súper sutiles, súper cotidianos, pero subir las escaleras y sentís como un agotamiento ahí breve, pero al mismo tiempo te da como más energía y entonces aprovechas para cargar esto, para llevar aquello, como en esos instantes de la cotidianidad que me parecen claves. Alguna vez estuvimos conversando sobre esto y era como, pucha, a veces vamos a ayudarle a la señora de las bolsas y a lo mejor era la única oportunidad que tenía esa señora de hacer ese movimiento. Obviamente si la veo pues que está muy embalada, obviamente voy a correr a ayudar, pero es eso, es como aprovechar lo cotidiano, porque a veces, no sé, me imagino que le pasa a muchas personas, porque si me pasa a mí, también tiene que pasar al resto, y es, juepucha, muchas veces sentimos que para empezar a movernos tienen que pasar muchas cosas. No, es que yo me tengo que programar, y voy a sacar 1 hora al día, y esa hora va a ser no sé cómo, y me voy a levantar a las 4 de la mañana, y entonces ponemos un montón de elementos que generan fricción, y no se siente que fluye ese movimiento, sino que esperamos a que pase esto, esperamos a la organización, esperamos a la agenda, y al final termina bloqueando muchísimo el proceso. Entonces me parece muy interesante el tema de explorar los entornos, además porque si bien estamos entendiendo radicalmente que el movimiento es importante, ¿qué hace que ustedes muevan a las personas? Porque una cosa es moverse uno y tomar la responsabilidad por uno mismo, pero otra muy distinta es emprender en el movimiento, decirle a la gente muévase y que eso sea un propósito de vida para ustedes. Cuéntenme cómo hicieron eso. Lau. Básicamente nosotros entendimos que es nuestro propósito en la vida, ¿cierto? A través de nuestra experiencia hemos ido como transformando nuestra vida a través como de entender que el movimiento hace que estemos en constante evolución, ¿cierto? Y que a través del movimiento de nuestro cuerpo empezás a entender cómo se mueve también tu mente, cómo se mueve también tu espíritu y cómo todo se va conectando y va generando como un balance en tu vida, ¿cierto? A veces sentimos que mucha ansiedad, depresión, como todas estas, no sé si llamarlo enfermedades o como todas estas condiciones mentales que hacen que la gente se estanque un poco, que las personas sientan que no encuentran una salida, que no saben cómo hacerse cargo. Siento que cuando empezamos a moverlo y a transitarlo a través de nuestro cuerpo, empezamos a entender cómo sacar toda esa información o cómo expresar toda esa información que está ahí adentro, que quizás a través de la mente solamente, de los pensamientos, se nos hace imposible, ¿cierto? Y tu cuerpo empieza a soltarlo y empieza a mover toda esa energía que está ahí y vas desbloqueando todas esas limitaciones mentales o todas esas cosas que no te dejan avanzar, ¿cierto? Y viceversa, ¿cierto? Cuando hay mucho movimiento en tu cuerpo, también a veces es necesario hacer pausas para que tu mente pueda entenderlo y pueda vivirlo, ¿sí? Lo mismo con el espíritu, cómo hacemos parte, cómo toda esta información que estamos recibiendo a través del movimiento lo hacemos parte de nuestra esencia, lo hacemos parte de nuestra vida, lo llevamos a nuestra cotidianidad para habitarlo realmente, para sentirnos vivos todo el tiempo, ¿sí? Cómo siento yo esa vitalidad, por ejemplo, cuando mi corazón está acelerado, ¿cierto? Cómo mi corazón se conecta con mis emociones, por ejemplo, y cómo empiezo a entenderlo desde ese punto de vista, emoción, sensación, ¿cierto? Todo eso se va conectando y todo eso va haciendo que entendamos y nos vamos llevando como por ese flujo de la vida, porque realmente creemos que cuando todo esto está conectado, la vida se hace mucho más fácil. La vida se hace sencilla, nosotros nos encargamos de complicarla estancándonos, ¿cierto? Entonces cuando todo esto se conecta, realmente te vas dando cuenta que todo empieza a fluir, realmente vas sintiendo como la vida te va llevando por el camino que
que hace que todo sea más fácil y más sencillo de transitar. Cuando conectamos como con eso, nos damos cuenta que sí se puede, ¿cierto? Que es fácil y que es maravilloso existir, ¿sí? Que a veces no logramos como apreciarlo de esa forma. Entonces como que las personas conecten con esa sensación y con ese sentimiento, que realmente desde la primera vez que tú conectas con esta información y haces clic, tu vida empieza a cambiar y empiezas a tomar acción y empiezas a hacerte responsable de ti mismo. Entonces observar eso nos llena mucho el alma realmente, y compartirlo para nosotros se ha convertido en ese propósito de vida. Totalmente, o sea, ahí, o sea, con eso que mencionaste primero, me siento, o sea, admiro completamente ese propósito. Me siento, mejor dicho, súper afortunada de conocerlo de primera mano. Y además, porque con todo lo que mencionas ahí, veo muchísimo más claro el tema de la conexión mente-cuerpo, ¿cierto? Porque, juepucha, una cosa es lo que tú estás pensando y otra lo que tu cuerpo puede hacer si le das la oportunidad, ¿cierto? Porque es que también está el tema, incluso yo, muchachas, yo soy una mujer joven y me pongo a pensar y a veces mi mente me limita muchísimo más. Ay, no, yo no puedo hacer eso. No, y yo no puedo hacer eso y literal no lo hago porque yo siento en mi mente que yo no lo puedo hacer. Y eso pasa con las personas a cualquier edad, porque retrasan este momento de empezar a moverse muchísimo. Pucha, no, es que estoy joven, lo puedo hacer todo lo puedo hacer. Entonces, bueno, puedes esperar. Otro poquito, ya te pasaste de los 30, de los 40, y cuando sentís que, pucha, ya me cogió la tarde para empezar, ahí sí te bloqueas muchísimo más mentalmente. Entonces, no sé, podemos empezar a cualquier edad. ¿Cómo hacemos para esta gente que nunca se movió, cierto? Estas personas que dijeron, no, en este momento estoy muy joven, puedo hacer lo que sea, puedo esperar, y se quedaron esperando y ya están como sin saber tomar la decisión, sin saber como qué pueden hacer cuando se levantan en la cama por la mañana y dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Otro café? ¿Cierto? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo podrían empezar a moverse esas personas en cualquier etapa de su vida? Bueno. Qué suspiro. Ay, sí, es una pregunta hermosa e interesante porque pues cada proceso es individual, ¿cierto? Como que también como sociedad nos hemos encargado de como atraparnos en un solo componente. Entonces los que son así, los que son así, los que son asá, y olvidamos un poquito que pues que la individualidad hace parte de nosotros, ¿cierto? Entonces como que nunca se es demasiado joven para empezar algo, nunca se es demasiado viejo para empezar algo, o para dejar de hacer las cosas también. Y es como empezar a reconocer en qué punto estoy y qué puedo hacer con las herramientas que tengo hoy, ¿cierto? Tengo un par de piernas, ¿qué puedo hacer con este par de piernas? ¿Sí? Tengo cierta fuerza, ¿qué puedo hacer con esta fuerza? Y ese paso a paso, hay un mindset que a mí me funciona un montón y es 1% mejor cada día, como que también pretendemos como pasar de 0 a 100 en cualquier aspecto y ahí es donde la frustración empieza a aparecer, ¿cierto? Como de verdad hacer ese 1%, un pasito. Entonces, si hoy decidí levantarme de la cama, ese es el 1% que tengo hoy. Quizás mañana me levanto solo de la cama y salgo de la casa y hago algo. Ese es otro por ciento mejor. Quizás entonces después me levanto de la cama, salgo de la casa, voy al gimnasio, ese es otro. O, pucha, el gimnasio no es para mí. Me levanto de la cama, salgo de la casa y conecto con una persona que me ayuda a como encaminarme o guiarme hacia eso que estoy visionando o que quiero obtener. Como que también por ese miedo al juicio nos cerramos un montón en expresar lo que necesitamos, lo que sentimos, y así seamos también seres individuales, somos seres sociales también, como que necesitamos también estar conectados desde la individualidad con otras personas. Ahí es donde se arman las comunidades, entonces ahí es donde aparece el gimnasio, ahí es donde aparece el deporte, ahí es donde aparecen las caminatas en la naturaleza, como de verdad empezar a escucharte y decir, güey madre, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que me da esa energía vital? ¿Y qué tipo de comunidad o qué tipo de personas necesito encontrar en el camino? O pegármeles al camino también para que me inspiren, para que me ayuden, para que me jalen un poquito a tomar esas decisiones. Por ahí leía,
una frase que hablaba sobre la procrastinación y que decía como que la procrastinación no estaba directamente relacionada con la pereza, que es lo que solemos entender, sino que estaba relacionada directamente con las emociones, con la capacidad de gestionar las emociones. Entonces era como yo dejo de hacer esto es porque me hace sentir tal cosa, es como, ok, no me centro solamente en que no lo puedo hacer, sino entiendo la emoción que me genera y qué personas me pueden ayudar en ese proceso de gestionar las emociones también, para poder superar esa escalita y hacer ese otro 1% mejor. Es que de cierta manera la procrastinación es precisamente ese miedo, porque no lo sé gestionar, entonces lo pospongo mañana y así. Y hay una cosa que me parece que rescato también como agrupando un poco lo que ustedes mencionan, y es el tema de qué tan conectados, pero qué tan desconectados, porque estamos en la etapa de la globalización, o sea, aquí hay un mar de información, eso tú desde tu computador a un clic de tu habitación estás, no sé, conociendo Japón, o sea, conociendo Francia, conociendo muchísimas cosas. Entonces estamos globalmente conectados, pero vos estás en la esquina de tu habitación. Y con quién realmente estás conectando. Entonces tú decías, pucha, el primer paso puede ser pararse de la cama y luego salir de la casa. Sí, en efecto, porque muchas veces nos sentimos muy conectados, pero estamos muy desconectados. Y a veces necesitamos como esas alianzas estratégicas, esos amigos que hace rato no vemos, esa familia que hace rato no interactuamos con ellos, para que también nos saquen un poco de esa introversión que nos está conectando mucho con ese mundo globalizado, hago comillas con los dedos, pero también desconectándonos mucho con nuestro cuerpo. Entonces el momento en el que entiendo, según lo que conversamos, que empezamos a conectarnos con el movimiento de nuestro cuerpo, estamos mucho más conectados en general con todo, con nuestro propósito, con lo que queremos hacer, con las cosas que nos imaginamos en nuestra mente. Entonces me parece que hay como muchas herramientas ahí que se pueden tocar, y incluyendo también el tema de los entornos. Entonces me gustaría también preguntarles algo súper importante. Si nosotros podemos movernos a cualquier edad, ¿cierto? Independientemente de la condición que tengamos, ¿cómo hacemos con esas barreras en la mente que nos dicen, no, pero es que vos has tenido tantas lesiones en la rodilla, pero vos, la espalda, ya no, tenés una cirugía de espalda? Entonces, mira, porque ahí es donde entra la mente a hacer un razonamiento más fuerte. Es que mi médico me dijo, es que mi fisioterapeuta, que son voces de peso para una persona que empieza a envejecer, pues a llegar a la vejez, y que en ese momento empieza a restringir su movimiento por esa barrera que se vuelve mental. ¿Cómo acaba uno con eso? ¿Alguna vez les ha pasado que alguien les diga algo así? Todo el tiempo. Sí, Meli, sabes que yo siento que a veces, sin desvalorizar pues como la información que nos dan estos profesionales de la salud, siento que a veces encasillarnos en esos diagnósticos es un poco limitante, ¿cierto? Como es que yo soy esto o es que yo tengo esto, y me quedo con esa única información por siempre, ¿cierto? Y esa es una información que está viniendo de alguien externo a ti, de alguien externo a lo que tú puedes estar sintiendo, ¿cierto? De alguien que tiene información a nivel muy general, pero volvemos a que somos seres también individuales, ¿cierto? Todos somos muy diferentes, todos, aunque sí hay unas lesiones, por decirlo así, generales, ¿cierto? A mí no es lo mismo como lo siento yo a como lo sientes tú. Entonces siento como que encasillarnos en ese diagnóstico nos quita un poco esa individualidad, ¿cierto? Y nos hace un poco apartes, o nos hace también desconectarnos de ese reconocimiento personal. Entonces es como, ok, tengo un dolor en la rodilla, una lesión en la rodilla, pero la rodilla no es la única parte de mi cuerpo que puedo mover, ¿cierto? Como que también hay un montón de herramientas, un montón de cosas que puedo ir abarcando mientras ese dolor va cesando, ¿cierto? O mientras me voy haciendo cargo, porque para mí una lesión, más que una limitación, es un llamado a la acción, ¿cierto? Es tu cuerpo manifestándose y diciéndote, hey, préstame atención aquí, algo está pasando aquí. Entonces, si yo lo dejo quieto, es ignorarlo completamente, me estás llamando la atención, pero yo te dejo quieto, ahí quietecito. Entonces esa lesión nunca va a cesar, nunca va a pasar, siempre ahí es cuando se vuelve crónico. Es que yo tengo una lesión crónica, claro,
es que no te has hecho cargo nunca, Por supuesto. ahí está calladita. Entonces sí, nos ha pasado en varias ocasiones que entran como, es que yo tengo una lesión crónica, y nosotros, no, pero vení, movete, y salen de una sesión y, ay, tan raro, no me dolió nada. Claro, estabas enfocado en otras cosas completamente diferentes a tener tu mente en tu lesión, que ahí es donde nos empezamos a limitarnos un montón. Entonces nada, escucharnos mucho, el cuerpo se manifiesta constantemente, y estas lesiones o enfermedades es cuando el cuerpo ya te está hablando a gritos, que lo observes, que te detengas, que le prestes atención. Entonces eso para mí son las lesiones, y creo que lo que no está en movimiento está muerto. Total. O tiende a morir. Por ahí hay una historia, yo no voy a echar al agua pues de quién, pero, pero la historia como de la abuelita, ¿cierto? Entonces la abuelita tiene muchos dolores en la rodilla y como ese amor un poquito disfrazado de control empieza, no, la abuelita no se puede mover porque las rodillas no sé qué, no, la abuelita no puede hacer esto porque entonces le hacen todo constantemente a la abuelita, y la abuelita no se mueve nunca. Entonces esas rodillas nunca van a estar capacitadas, o los músculos que abarcan y abrazan la rodilla nunca van a estar fortalecidos para que esa rodilla pueda hacer eso. Es como, bueno, y si le permitís a la abuelita tan siquiera experimentar si lo puede o no lo puede hacer, como listo, no pasar de 0 a 100, o sea, a la abuelita le duele la rodilla, no la vas a poner a subir 10 pisos, ¿cierto? No la vas a poder poner a una caminadora a correr a cierta velocidad, pero entonces quizás si la dejas pasar de la sala a la cocina, ¿cierto? O si la llevamos a dar media vueltica al parque, ¿cierto? Como que esas pequeñas cosas, por el miedo a que se desgasten, no nos movemos. Es como, bueno, si te quedas quieto, la desgastas, y si te mueves, la desgastas. Como que entonces, ¿qué elegís? Que elegís ahí también, elegís experimentar la vida, porque es que también el desgaste y el envejecimiento y el transcurso de los años hacen parte de la naturaleza también de nosotros. O sea, como que hay dos cosas, hay una cosa que después de vivir es cierta, y es que nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces, ¿qué camino elegís en ese proceso? ¿Qué experiencias decidís tomar en ese proceso? Quedarme quieto porque no tengo fuerza en las rodillas para que puedan llevarme o moverme para quizás experimentar si esa fuerza la puedo ir adquiriendo en el proceso. O sea, ahí es donde decimos como, no hay edad, es una experiencia individual. Empecemos a prestarle atención a esa experiencia y hacer las preguntas también indicadas de qué tienes en estos momentos para poder empezar y arrancar. Es que subestimamos las pequeñas cosas que nos pueden llevar a grandes avances. Para mí eso es lo más importante, porque movernos poco a poco, 1%, movernos 1%, al final nos genera autoconocimiento. Es que yo sé qué está pasando con mi cuerpo. Así pase lo que pase, literal, llegue la lesión que llegue la dolencia que llegue, tú conoces tu cuerpo porque lo mueves, porque estás en contacto con él. Entonces empiezas también a tomar tus propias decisiones y a no ponerte una barrera con un diagnóstico. Es algo que hay que tener en cuenta, pues por supuesto, es que por algo te dieron ese diagnóstico, pero también hay que ponerte tu parte. O sea, es el tema de la responsabilidad que decía al lado, es como, pues es que no te estás haciendo responsable, y entonces la rodilla ahí, año tras año, quieta, entonces después la vas a mover y ahí empezó a sonar porque dije, ay, pucha, me están despertando. Hola mundo, ¿cómo están? Entonces, ¿ustedes creen que el movimiento entonces nos conectan con nuestro proceso de envejecimiento? ¿Qué dicen ustedes? El movimiento nos conecta con el proceso de la vida, ¿sí? El movimiento nos mantiene como en ese momento o en ese presente eterno, ¿sí? Que dónde estoy hoy y cómo puedo disfrutar de mi hoy, ¿cierto? En toda su intensidad. Esta mañana leía un post que me pareció súper hermoso, que decía como hacerle el amor al momento presente, ¿cierto? Como siento todo lo que estoy haciendo, como siento todo lo que está pasando en mi cuerpo, como siento en cada momento todo eso que estoy haciendo con mi vida y cómo lo conecto. Entonces, claro que nos conecta con ese proceso del envejecimiento, porque es lo que decía Mimi, como cuáles son las experiencias que me estoy permitiendo vivir en el transcurso de mi vida, ¿cierto? O me quedo en el miedo de que no puedo
vivirlas porque estoy muy joven, porque estoy muy viejo, porque o lo voy viviendo y me voy conectando con cada proceso y cada momento en específico, viviéndolo al máximo y aprovechando cada regalo. Yo le digo regalo a todo lo que nos va entregando la vida en el día a día, y estar ahí presente para vivirlo, para habitarlo, para transitarlo, tenga 5 o 87 años, ¿cierto? Es el hoy, y estar ahí habitando ese hoy con toda la intensidad. Además, porque independientemente del movimiento que practiques o que empieces a practicar, es como te va a llevar y te va a aportar a que tú tengas una vejez muchísimo más sana, muchísimo más saludable, a ser más longevo, a vivir más años, porque tu cuerpo va a estar súper funcional, va a moverse muchísimo y el cuerpo recuerda mucho, entonces como que vuelve y vuelve, y eso me parece muy bonito. Y digamos que cualquier persona a cualquier edad empieza, no sé, una persona ya en su etapa de jubilación dice, bueno, ya trabajé, ya me maté, ya conseguí mi casa y mis hijos tienen educación, que eso es muy común, el tema de las metas. Ya me jubilé. Bueno, si yo empiezo a entrenar mañana, ¿cuánto me demoro para estar bien? ¿Cuánto me demoro yo en sentir los beneficios? Ya, ¿cuándo, en qué momento estoy yo perfecto? Ahí voy a, antes como de responder esa pregunta, otro mindset, que soy la reina de los mindsets, y es poner en la mesa dos palabras, deseo y voluntad. Entender eso a mí también como que me cambió el chip de entender por qué hago las cosas. Como que el deseo siempre está encaminado a obtener algo, a ver un resultado específicamente, e ignoramos ese presente eterno que hablaba Lau ahorita. Mientras que la voluntad nos lleva a la acción, nos lleva al hoy. Como una cosa es qué deseo hacer, y la otra es qué quiero hacer, ¿cierto? Como qué deseo hacer o tener, o qué quiero hacer en este momento específico. Quiero sentirme bien. Si soy consciente, el resultado es inmediato. O sea, vos te parás de la cama y ahí hay una satisfacción. Es como, ahí hay un resultado de bienestar. Uh-huh. O sea, como que, pero hay que estar presentes. O sea, si uno no está presente, pararse de la cama va a ser, pues ni siquiera lo voy a notar, porque voy a estar pensando, es que, ay, me paré, pero es que no fui al gimnasio. Ay, pero es que no sé qué. O sea, siempre voy a estar ahí en el futuro y no me doy cuenta de verdad de todos esos 1% que acabé de hacer. Entonces, si estoy presente, cada acción va a traer una consecuencia de bienestar. Pero también hay que tener en cuenta el objetivo que uno tiene, ¿cierto? Como que dependiendo de los objetivos también vas a encontrar resultados en cierta cantidad de tiempo. Entonces, si tu objetivo es reconocer cuáles son tus beneficios, los vas a encontrar así, pues rápido. Si tu objetivo de verdad va a ser adelgazar, quizás, entonces eso no va a pasar de la noche a la mañana, ¿cierto? Es como que uno no parpadea, es como, ahí te lleva a otras acciones específicas, otros 1% que quizás se van a tardar un poco más de tiempo. Entonces, como que siento que ahí es prestarle atención a esas metas o esos objetivos que me pongo, que en todo este asunto del marketing y de no sé qué, dicen como las metas tienen que ser así, 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 así. Y el indicador es Poner eso en la vida de uno, es como tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable, tiene que ser no sé qué, pero nosotros queremos el resultado sin haber como visto de verdad lo que hay en el medio. Y si nos quedamos en el futuro, eso que hay en el medio no lo vamos a disfrutar jamás. Como que antes lo vamos a ver como una carga. No, tiene que ser medible. ¿Yo cómo voy a medir eso? Es como que disfrútate de ese eterno presente. De, ok, me pongo esta meta, pero ¿qué experiencias me llevan a vivir esa meta específica? Que quizás dentro de esas experiencias esa meta se va a transformar. Y descubrís que adelgazar no es el propósito de verdad. Y no es lo que te va a hacer realmente feliz. Quizás dentro de esas experiencias te van a hacer felices otra inmensidad de cosas. Ay, no sé, haber conocido al cómplice que entrena contigo. Hay tantas cosas en el camino que van surgiendo que me parece aún, o sea, por estar mirando ansiosos de futuro, nostálgicos de pasado, no estamos viendo la belleza del camino. Y mejor dicho, o sea, así como para concluir esa idea que la siento súper potente, es
usted sin afán, usted sin afán, usted tranquilo, usted póngase metas a cortas, metas que usted pueda disfrutar y que sea consciente de ellas, porque eso no solo nos va a hacer conscientes de nuestro progreso, sino que nos va a hacer sentir mejor con nosotros mismos, que perder esas metas por allá tan inalcanzables donde decimos, ay no, poniéndonos unas metas que no corresponden a nuestra realidad. Meli, ¿sabes qué siento también ahí como para agregar? Y es que estamos demasiado codificados a que vos asocias entrenamiento con apariencia física, ¿cierto? Siempre. Entonces yo voy a entrenar casi siempre, la meta que se pone una persona que empieza a hacer ejercicio es me quiero ver de tal forma o me quiero ver como no sé quién. Empezamos a poner como ese propósito o ese objetivo afuera, en un prototipo, en un estereotipo que no nunca, es real. que nunca vamos a alcanzar, porque es que todos somos completamente diferentes, entonces lo ponemos un ideal de belleza física afuera de las posibilidades realmente reales, y eso se vuelve muy frustrante, y eso se vuelve, esta semana me decía una usuaria, listo, estoy lista para empezar, ya empecé mi dieta, ya me pesé, voy a pesarme cada no sé cuánto, y yo, no es necesario, no es necesario, porque realmente tu cuerpo vas a empezar con un proceso de transformación, ¿cierto? Como que tu peso no va a ser un indicador de nada, porque así como estás moviéndote, de pronto tu grasa está bajando, pero tu masa muscular está aumentando, entonces empezás a pesar más, para sentirte más liviano, y empezás a confundirte un montón porque, pues pucha, entonces no me está sirviendo porque es que estoy pesando más, cuando eso no te está diciendo absolutamente nada. Entonces, claro, tu mente ahí empieza a decir, pero entonces, ¿qué está pasando? Pero entonces no me está sirviendo, pero un montón de cosas. Si empezás más bien a reconocer cómo te estás sintiendo, cómo está tu energía, cómo estás sintiéndote en tu cotidianidad, en las cosas que haces, tienes más energía para jugar con tus hijos, para, no sé, levantarlos, cargarlos, acompañarlos, estar con ellos, cómo estás rindiendo en tu trabajo, ¿cierto? Cómo está esa energía para hacer tus cosas, un montón de referencias que dicen muchísimo más que una báscula, ¿cierto? Entonces siento yo que desligar un poco ese propósito de lo físico y empezar a conectar ese propósito más a lo sensible y a cómo te sientes, te va a ayudar como que también estés más motivado todo el tiempo. A mí me parece que diste en un punto clave, pero así que ¡pum! ¡Jonrón! Porque eso nos pesa a cualquier edad. O sea, y sobre todo para las mujeres que estamos jóvenes y que buscamos ser tan productivas y al mismo tiempo que tan bellas, cuando la belleza es tan subjetiva. Yo creo que debemos empezar a trabajar mucho desde desde una profunda sensación y conocimiento de la diversidad. O sea, hay demasiada diversidad de cuerpos, así como la vejez es diferencial, todo el mundo envejece distinto, tu proceso de envejecimiento es distinto, así como todos los cuerpos son distintos, no solamente son en físicamente, sino a nivel social, a nivel psicológico. O sea, hay pero tanta diversidad como para que nos quedemos con ese mismo estereotipo de siempre. Y entonces hay personas, conozco también personas, que toda la vida han tenido un cuerpo grueso, o sea, que no es el estereotipo de Victoria's Secret, y se ha sentido mal toda la vida porque no es como Victoria's Secret. Entonces digo, qué necesidad de empezar a conectar tanto con la información que nos entra de fuera y no con lo que tenemos justamente adentro, o sea, con lo que el cuerpo te está diciendo, es que esa no eres tú o ese no eres tú. ¿Quién eres tú? Empieza a descubrirlo, que ahí es donde está el punto. A veces nos da miedo llegar a eso porque sentimos que es un terreno todo escabroso, ay, porque estar solo con uno mismo es una cosa muy tenaz. Y empezar a movernos implica que se nos remueva por allá también emociones, también sentimientos, porque entonces uno mueve el cuerpo y todo se mueve. Hasta lo social, hasta las personas te llegan de la nada, como en una eterna sincronía que no sé bien cómo explicar, pero así funciona. Y no sé, yo siento que a este punto ya las personas están diciendo, bueno, yo cómo conozco a estas muchachas, o sea, ¿cómo hago yo para saber quiénes son, cómo trabajan, qué es lo que hacen, qué es Albanor Training? Yo cómo me puedo conectar, cómo las encuentro, ahí dentro de ese lugar
¿Qué es lo que ofrecen? Cuéntenos un poquito más. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como @albanor.trainingeducation. Albanor Training, como el nombre lo indica, es una forma de educarnos en el entrenamiento, ¿cierto? Como o reeducarnos o cambiar paradigmas sobre la forma en la que entrenamos o nos han enseñado de cuál es la única forma de entrenar, ¿cierto? Como que no peleamos con esas formas tradicionales, pero ofrecemos múltiples formas dentro de esa forma también, ¿cierto? Entonces exploramos un montón las posibilidades dentro de varios ámbitos. Nosotros somos un team como una mezcolanza de muchas cosas y muchas experiencias ahí. Yo soy bailarina, soy profesora de danza también, estudiadora, estudiante constante, infinita del movimiento. La U es una entrenadora física, ha entrenado deportistas de alto rendimiento toda su vida, ha sido clavadista. Tenemos también un clavadista olímpico, un deportista olímpico. Entonces hay muchas formas de abarcar un mismo fin, que es el movimiento y el reconocimiento del cuerpo, ¿cierto? Y de los múltiples cuerpos que hablábamos ahorita, cuerpo espiritual, cuerpo mental, cuerpo físico. Como que Training Education inició porque empezamos a ver falencias en cada una de las áreas, ¿cierto? Es como que yo veía un montón de potencial en todas las capacidades de entrenamiento físico como tal, que a nosotros como bailarines nos faltaba un montón, y la U veía viceversa, es como las falencias que tenía el entrenamiento físico, que tenía la danza. Entonces como que Training Education como que empieza a guardar en ese baúlcito de herramientas todas las herramientas que hemos experimentado, que nos han funcionado a nosotros, para poder como salirnos de ese molde que ni siquiera solamente es el entrenamiento físico, sino la forma de ver la vida también. Como a mí personalmente como bailarina me cambió un montón la perspectiva y la forma de abordar mi propia vida y mi propio cuerpo. Voy a poner un ejemplo, y es como que en estos días justo caí en cuenta y era como, bueno, yo soy bailarina, toda la vida me he dedicado al movimiento, soy una persona súper activa, pero me daba pereza caminar, entonces cogía carro para todas partes, me costaba un montón montar bicicleta, entonces cogí una bicicleta a la media cuadra, ya estaba asfixiada, pero me podía bailar canciones enteras, era como que ilógico. Y en estos días, pues como que la vida me llevó a vender la moto, a cambiarme de casa, pues como a hacer un montón de cosas que yo ahorita decía como, me gusta, me divierte un montón caminar hacia el trabajo, simplemente así todo el día me vaya a mover. Como que son cosas que a uno de verdad le empieza a cambiar el chip y a hacerse cargo de. Siento que esa es la invitación con el proyecto, como reconoce tu vida, reconoce las herramientas que tienes y cómo la puedes transformar a tu favor, como a descubrir tus capacidades y potenciar tus habilidades. Súper, no, me parece lo máximo. Además, no sé, me gustaría que hiciéramos como una invitación a la gente para que se moviera, o sea, muévete, y por qué no conectándote con ese modo primitivo, ¿cierto? Con esa esencia que por allá está, pero como olvidada, ¿cierto? Que nos conecta muchísimo con nuestros entornos, con los otros seres que habitan ese entorno contigo. Invitemos a las personas. Bueno, yo creo que la invitación es a salirnos un poco como de ese caballito de fuerza en el que andamos todos los días ahí mirando solamente como encasillados, ¿cierto? Como abrir un poco la mente y empezar a observar todas esas posibilidades que hay, hacernos cargo de nosotros mismos, hacernos responsables de nosotros mismos, que siempre el bienestar es una elección propia, ¿cierto? Siempre empezar a accionar y empezar a tomar decisiones siempre es una decisión, no quedarnos en la imposibilidad, sino habitar lo posible, ¿cierto? Lo que está, lo que se puede hacer, y entender que esas posibilidades son infinitas y que nos permitamos observarlas, ¿cierto? Que nos permitamos ver que no hay una única forma de hacer las cosas, sino que hay demasiadas
infinitas formas de buscar ese bienestar y de hacernos cargo y de tomar la decisión de amarnos a nosotros mismos, de ser nuestra prioridad, de ser lo primero, sin que suene pues como ese egocentrismo, sino que es muy cliché decir como que si todo está bien adentro, está bien afuera, pero cuando vos empezás a reconocerlo, te das cuenta que es lo único que va a hacer que tu vida sea feliz y tranquila y de la mejor manera. Entonces nada, empezar a hacernos cargo, empiecen a hacerse cargo de ustedes mismos, empiecen a tomar decisiones diarias que los lleven a ese bienestar de su ser y no sé, pues podemos acompañarlos también ahí en ese proceso, si de pronto, porque a veces es como falta de información también, ¿cierto? Entonces como que nada, aquí estamos para darles toda esa información que de pronto están buscando, que de pronto no encuentran en los gimnasios, por ejemplo, o en las formas ya establecidas. Hay otras posibilidades de hacerlo, hay otras posibilidades y otras herramientas para realmente disfrutarlo, para vivirlo y para hacerlo parte de tu estilo de vida. Exacto, sí, cuestionemos esos diagnósticos, no le tiremos la responsabilidad, todo. sí, o sea, cuestionemos todo, no le tiremos la responsabilidad a esos médicos y ya, no, hagámonos cargo de nosotros y no sintamos también que toda la responsabilidad la tiene el medicamento, pues la pastilla que me ayudó a dormir. No hay una verdad absoluta. Exacto, o sea, cuestionemos, hagámonos responsables, miremos nuestro cuerpo. Chicas, estoy súper contenta de que hayamos tenido este episodio, aparte porque abarcamos todos los temas que queríamos tocar. Estoy muy contenta de esta cápsula, se ha movido muchísimo, me alegra muchísimo haberlas tenido, espero que sigamos haciendo cosas juntas. Hasta aquí llega este episodio, vamos a esperar el próximo con muchísima emoción, y porfa no se olviden que a veces solo necesitamos un chispazo pequeñito para avivar la llama que tenemos en nuestro interior. Hasta la próxima. Así es. No olvides que solo necesitamos un chispazo para avivar el fuego que late en nuestro interior.